Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en un nuevo espacio de Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Luis Calero. Como ustedes conocen, él es especialista en temas de hidrocarburos, en temas económicos, y es un analista presente en diferentes espacios. Con él queremos conversar sobre situación país y situación internacional. Quisiéramos iniciar, doctor Calero, frente a las nuevas cepas o variantes del coronavirus, esta variante sudafricana. Está ya este momento a la baja el precio del crudo, se paró la gran subida que tenía. ¿Cómo puede afectarnos como país y qué debemos hacer para prepararnos? El precio no depende de nosotros, pero ¿qué debemos hacer internamente para enfrentar una nueva caída que probablemente se presente o en diciembre o a inicio del próximo año? Bien, mire usted, gracias por esta invitación nuevamente, Claudia. Permítame recordar que hace unas semanas el presidente Biden trató de presionar a la OPEP y sus aliados para que incrementaran la producción de petróleo con el propósito de que el precio del crudo bajara en el mercado internacional, pues estaba afectando gravemente a la economía y a la recuperación, al plan de recuperación económica, especialmente en los Estados Unidos. Y la OPEP le dijo que no, que ellos tenían que ver qué sucedía en los próximos meses, especialmente en lo relacionado con el tema sanitario, vinculado obviamente con la pandemia. Y mire usted que a la vuelta de la esquina, y luego de que el presidente Biden y otros presidentes de naciones importantes como China, Japón, Corea, primeros ministros en el caso de estos últimos, sacaron su reserva, parte de su reserva estratégica al mercado para incrementar la oferta y con esa medida tratar de bajar el precio, los precios del crudo. Pero digo, a la vuelta de la esquina, sin embargo, de estas presiones, la circunstancia mundial es que estamos afrontando o vamos a afrontar una nueva ola, creo que es la denominada quinta ola, vinculada con esta nueva cepa que se dice es mucho más agresiva. Entonces, obviamente que países de Europa ya han comenzado a tomar restricciones, especialmente para temas de movilización, y con ello obviamente viene una disminución de la demanda de hidrocarburos. Y al disminuirse la demanda de hidrocarburos, nuevamente vamos a tener un asunto en el precio del petróleo, ¿no es cierto? Una disminución en el precio del petróleo. Entonces, el escenario no es muy halagador desde el punto de vista del precio del crudo, en el cual nosotros no tenemos ninguna incidencia por ser unos productores y exportadores marginales. Pero de todas maneras, ello sí nos afecta. Y entonces, mire usted que en el presupuesto, en la proforma presupuestaria para 2022 está previsto un precio del crudo promedio del año de $59.20, a diferencia de 2021 que estuvo en $59.80, me parece el estimado del precio del barril. Yo creo que este año se va a salir, pero me parece que para el próximo año el asunto es mucho más complicado, porque confluyen una serie de elementos y más aún en el Ecuador va a confluir el elemento político, porque no terminamos de ponernos de acuerdo en asuntos básicos. Los sectores políticos, los sectores de poder no terminan de ponerse de acuerdo en aspectos básicos y entonces creo que el tema va a ser complicado. Usted señala con claridad, en 2021 vamos a salir, o sea, pasamos de año, por decir así, con precio de crudo y todos los componentes económicos, pero el próximo año se avecina complejo. Usted bien menciona el precio del crudo, si bien Ecuador no incide en el precio internacional por tener producción marginal, para el Ecuador el petróleo es el principal ingreso del Estado. Entonces, por una parte no somos marginales, pero por otra parte es el principal ingreso del Estado. Entonces ahí tenemos la gran
diferencia entre unos y otros temas. También, doctor Calero, el último día viernes, aparentemente pasará por Ministerio de la Ley el proyecto económico urgente enviado por el Gobierno Nacional, que además tiene involucrado un tema petrolero. ¿Cómo analizar, cómo evaluar? Todavía se está discutiendo si entra en vigencia o no entra en vigencia, porque hay algunas discusiones, porque sí fue tratado en la Asamblea, no fue aprobado ni el informe de mayoría ni el informe de minoría y por lo tanto podría pasar por Ministerio de la Ley. Pero ¿qué ocurre con el sector hidrocarburífero, que es fundamental para el Estado y fundamental para el país? Sí, permítame darle mi opinión. Yo creo que definitivamente se produjo una especie de silencio legislativo, y cuando se produce el silencio legislativo, haciendo un parangón con el silencio administrativo, se produce automáticamente la aprobación de la ley. Por lo tanto, el presidente de la República con un decreto ejecutivo ordenará su publicación en el registro oficial. Definitivamente no se cumplieron los presupuestos que están establecidos en la Constitución. Sí, no se lo aprobó, no se lo modificó y no se lo negó, simple y llano. Entonces, yo creo que esa ley entrará en vigencia desde el momento en que el presidente de la República disponga que se publique en el registro oficial. Bien, esa reforma, esta ley. Solo una interrupción, doctor Calero. No se cumple, el presupuesto no cumple con los señalados en la Constitución. Pero la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿cómo cumplimos si no hay los recursos? O sea, una cosa es la normativa y otra cosa es la caja del Estado, los fondos del Estado. Entonces, ¿cómo lograr combinar lo que se requiere en educación, en salud, en bienestar social, pero al mismo tiempo, si no se cuenta con los fondos, ¿qué hacemos? Porque también a veces uno dice, el Estado debe asignar más presupuesto, pero después ve la caja del Estado y no hay fondos. No, yo cuando hablaba de presupuestos me refería a las causales que establece la Constitución para que una ley entre en vigencia sin necesidad de la aprobación del legislativo. No me refería al presupuesto del Estado, no. Yo decía las causales que están establecidas para que pueda surtir efecto este tema del silencio legislativo. Miren, el asunto es que ahí está inmersa una reforma a la ley de hidrocarburos, una reforma inconstitucional por la forma y por el fondo. Inconstitucional por la forma porque hay no menos de unos 3 artículos que se están reformando inexistentes en la ley de hidrocarburos. Mire, la ley de hidrocarburos no se codifica desde hace más de 40 años y si no están incorporadas en la ley, y el procedimiento para incorporar las reformas a una ley es la codificación. Mientras no se produzca, no se dicte, mientras la Asamblea no dicte una codificación, lo que existen son leyes reformatorias. O sea, la ley original, la ley de hidrocarburos, más un conjunto, más de 10 leyes reformatorias, más de 100 reformas a la ley de hidrocarburos que se han venido dando en las últimas décadas. Entonces, lo que procedía era reformar las leyes reformatorias en algunos casos y no la ley de hidrocarburos porque esas reformas no están incorporadas al no haberse dictado una codificación. Pero bien, ese es un tema de forma y para discusión de los teóricos del derecho. Hay 2 temas de fondo. Sí, usted me quería decir algo. Lo que le quería preguntar, doctor Calero, es entonces, ¿cuál es la forma? Usted dice, si el presidente de la República ya publica en el registro oficial, se convierte en ley, al margen de estos considerandos, por el silencio administrativo, que usted recuerda, el silencio legislativo. Ya se convertiría en ley. Ahora, ¿qué nomás contiene la ley? Porque también hay dudas sobre el tema hidrocarburífero específicamente. Sí, a eso voy. Entonces, en el fondo, las reformas contenidas en la ley en esta ley, hay un paquete de reformas a la ley de hidrocarburos. De ellas hay 2 que a mí me preocupan seriamente. La una que está contenida en el artículo 132 de esta ley, en el 132, que se refiere a modificar el artículo 5 de la ley de hidrocarburos, el cual desde su inicio, desde cuando se publicó en 1971 la ley de hidrocarburos, y mire usted que la primera ley de hidrocarburos la dictó el doctor Velasco Ibarra, un gobierno liberal. No fue el general Guillermo Rodríguez Lara el que dictó la ley de hidrocarburos como muchos suponen. Es decir, que la ley de hidrocarburos tiene un origen, una connotación liberal.
Y muchos piensan que es revolucionaria, que es de izquierda. No, no, no. Esa ley la dictó el doctor José María Velasco Ibarra en el año 71, en febrero del 71. Pero bien, desde esa época existía un artículo, el 5, que disponía que los hidrocarburos en el país se producirán con el objetivo primordial, fundamental, de ser refinados en el país. En esta reforma que envió el señor Lasso, él propone que no sea solamente el objetivo primordial refinar en el país, sino en el exterior. Entonces, al permitirse que este recurso nuestro sea refinado en el exterior, se está violando la Constitución en algunos artículos, porque es obligación del Estado fomentar, respetar, propiciar la producción nacional, por un lado. Por otro lado, propiciar el empleo. Si es que el crudo nuestro se manda a refinar afuera, si se manda a refinar afuera, 3 refinerías tendrían que cerrarse. Y al cerrarse 3 refinerías, más de 1.500 trabajadores quedarían en la desocupación. Y la Constitución ordena que el Estado, que obligación del Estado en sus políticas, en su política económica, comercial y todo, es propiciar, generar empleo. Y los considerandos de la ley dicen eso, que el objetivo de la ley es propiciar, generar empleo. Y entonces esta es una contradicción, lo que inclusive significaría una falta de motivación y sería materia de que se declare inconstitucional esta ley, solo por ese aspecto. Pero bien, entonces, dése cuenta usted, este es uno de los elementos fundamentales. Y no solo son los 1.500 trabajadores, son miles de familias involucradas como proveedores, pequeños proveedores, es decir, todos los relacionados de manera indirecta en los procesamientos de refinación en 3 provincias del país. Eso me parece a mí, aparte de ser inconstitucional, me parece un atentado desde el punto de vista de los derechos sociales de trabajadores y de la comunidad. El segundo aspecto grueso está contenido en el artículo 139 de esta ley, que permitiría que los contratos de servicios específicos que actualmente tiene Petroecuador con contratistas como Halliburton, como Schlumberger, como Baker y algunas otras, que esos contratos migren, pasen a la forma de contrato de participación. Eso violenta de igual manera algunas normas constitucionales. Mire, Petroecuador, por disposición constitucional, opera campos petroleros. Tiene adjudicado, tiene asignado unos campos petroleros. Así como algunas compañías privadas tienen adjudicados y operan campos petroleros, la empresa pública los tiene, y los tiene por disposición de la Constitución. Si yo le quito esos campos petroleros a Petroecuador, estoy violentando esa disposición constitucional, por un lado. Por otro lado, la propia Constitución establece que estas empresas públicas tienen autonomía técnica, operativa, administrativa, financiera, y tienen inclusive, ¿no es cierto?, la capacidad de ordenar su patrimonio. O sea, tienen patrimonio propio y tienen personería jurídica. Si de pronto, con una ley, le quito los activos, porque lo que están haciendo es quitándole los activos. Este rato Petroecuador tiene firmado más de 10 contratos con compañías para que le ayuden a producir petróleo. Si esos contratos salen de la órbita de Petroecuador y pasan a ser operados, administrados directamente por estas empresas contratistas de Petroecuador, ¿no es cierto? A Petroecuador le estamos despojando de su patrimonio, por un lado. Por otro lado, estamos irrespetando su autonomía. Y por otro lado, estamos incumpliendo una disposición básica de la Constitución que dice que la empresa privada en la gestión de los sectores estratégicos participará de manera excepcional. Y si nosotros le quitamos prácticamente toda la producción petrolera a Petroecuador, la que va a tener producción excepcional va a ser Petroecuador. Es decir, estamos modificando sustancialmente, dando un giro de 180 grados a la ecuación constitucional respecto de la producción petrolera. Entonces, mire usted cómo hay 2 disposiciones constitucionales que son lesivas a la Constitución, al ordenamiento jurídico y al interés nacional, porque nos va a costar más como Estado pagar a las compañías privadas, nos va a costar más, y en la práctica es así. A Petroecuador le cuesta menos de $20 producir un barril de petróleo. Paga a las compañías privadas, se paga a las compañías privadas más de $30 por producir el mismo barril.
Entre 20 y 30 hay una diferencia de $10 que va en beneficio del presupuesto del Estado. Ahora, ¿por qué razón la Asamblea, que conoce todos los argumentos que usted nos está indicando, no tomó en cuenta este tipo de temas para no hacer este silencio legislativo y no generar efectivamente un veto en donde se podía evaluar cada punto y hacer cambios al proyecto económico urgente para devolverlo con esas modificaciones al señor presidente o a la presidencia de la República, ¿no? Mire, Claudia, la comisión correspondiente en su momento tomó en cuenta estos argumentos y desechó la reforma petrolera de la ley, del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Lo desechó. Tanto así que en sus informes para debate, para el segundo debate, no estaba incluida ya la reforma petrolera. Es decir, los legisladores, incluido el gobierno, por unanimidad, desecharon la reforma petrolera que estaba inmersa en este paquete, ¿sí? Solo que los acontecimientos se produjeron de otra manera. No se aprobó el proyecto de mayoría ni el proyecto de minoría, que tampoco entiendo contemplaba esta reforma petrolera, y simple y llanamente el documento original, la propuesta original del gobierno que contenía estas barbaridades, simple y llanamente entrará en vigencia por Ministerio de la Ley. Pero no dude, Claudia, que habrá organizaciones patrióticas, ciudadanos que demanden la inconstitucionalidad de estas disposiciones relativas a la ley de hidrocarburos, por lo menos. Lo que usted dice es muy grave, más aún cuando el anuncio del gobierno siempre ha sido dar más empleo a los ciudadanos. Vemos las cifras de octubre que son terribles, 160,000 ecuatorianos perdieron un empleo digno. Entonces, cada vez vemos más problemas de desempleo. No es debido a una posición de gobierno, sino a la crisis que vivimos como planeta y como país. Pero ¿cómo garantizar con este tipo de leyes o este tipo de iniciativas mejorar la cantidad y la calidad de los empleos en el país? Usted con lo que nos dice en el tema de hidrocarburo, más bien estamos haciendo algo contrario al discurso oficial que se ha dado. Mire, yo creo que tiene opciones, el gobierno tiene opciones, sin necesidad inclusive de reforma legal, pero soslayan deliberadamente las opciones que tienen, porque en los considerandos de esta ley omiten, por ejemplo, que una de las posibilidades que tienen las empresas públicas para emprender en negocios, para mejorar los que tienen, es la conformación de compañías de economía mixta. Entonces, soslayan, expresamente excluyen esa base legal. ¿Por qué el gobierno no propicia la conformación de compañías de economía mixta? Por ejemplo, para que Petroecuador pueda incrementar su producción, para que Petroecuador pueda incrementar y mejorar la calidad de sus combustibles, que es un tema pendiente. Ahí hay dos déficits fundamentales: en cantidad de combustibles, porque tenemos que importar, y eso significa salida de divisas, con el impacto en la dolarización consecuente, y en la calidad de los combustibles, porque producimos combustibles de mala calidad. ¿Por qué no formar una compañía de economía mixta con una empresa internacional de primer nivel en refinación de petróleo, para que conjuntamente con Petroecuador puedan llevar adelante proyectos de mejoramiento de la calidad y de incremento de la cantidad de combustibles, con un consecuente beneficio para el país y una real inversión extranjera directa, real, no ficticia, una real? Y existen interesados y han venido hablándose de varias propuestas durante los últimos años. Esa sería una forma, sin necesidad de ninguna reforma legal. Eso está previsto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, está previsto en la propia Constitución como alternativa inmediata, pero no quiere aplicarse, no se aplica eso, porque simple y llanamente entonces hay una tendencia, y creo que hay que hablar con claridad, a favorecer al sector privado, entregarle negocios en marcha. Porque la otra forma, y bien me pregunta usted, Claudia, ¿cómo hacer para generar empleo en el sector? Pues hay proyectos, hay exploraciones, hay actividades pendientes. Suroriente, intracampos 2, intracampos 3, perfecto, convoquen a las licitaciones y que vengan compañías para arriesgar e invertir, buscando petróleo y explotándolo cuando lo encuentren. El asunto es que no pueden venir y no se puede propiciar que vengan a tomar los negocios en marcha que le han costado tantos miles de millones mantenerlos al Estado ecuatoriano y a su empresa pública. De todo lo que usted señala, doctor Calero, entonces, ¿qué podemos esperar el próximo año? Porque usted dice, hay una ley que incluso está rompiendo la Constitución, que va a ser publicada en el registro oficial, se va a generar
una problemática social con rechazos, con marchas y con una serie de elementos. Entonces, ¿cómo avisorar el siguiente año? Estamos ya en 29 de noviembre, muy cerca de finalizar el año, con una serie de incertidumbres que, además de lo que pasa en el mundo, nos complica directamente lo que está sucediendo aquí en el Ecuador. Mire, ventajosamente fueron sensatos al establecer como una premisa para en la proforma para el próximo año una producción promedio de 490,000 barriles diarios para el próximo año. 490,000 barriles. Menos mal que se olvidaron de ese, como el tren playero, el millón de barriles, ¿no es cierto? Y han sido sensatos y establecen para el próximo año una producción promedio de 490,000 barriles diarios, que habrá que hacer algunos esfuerzos del sector privado y del sector público para llegar a ese nivel y mantener ese nivel durante el próximo año. Pero las dificultades van a estar por la incidencia política, porque mientras no se clarifiquen estos asuntos, ¿quién va a animarse a invertir dentro de los proyectos que tiene a mejorarlos y aumentarlos? Los que quieran nuevos proyectos, ¿quién podría atreverse mientras no estén clarificadas las reglas de juego? Mientras la seguridad jurídica que tanto pregonamos no estén firme, porque esto también es atentatorio a la seguridad jurídica, son estas reformas. Quitarle a una empresa pública que tiene contratos con otras compañías privadas, quitarle su competencia, simplemente es atentar también en contra del principio de seguridad jurídica. Pero mire, entonces en la producción yo creo que va a haber un stand-by por lo menos el primer semestre, asumiendo que continúe la vigencia de la ley. Asumamos que continúa la vigencia de esta ley, que no se dan decisiones de inconstitucionalidad, que no existen protestas, no existen nada. Los procesos licitatorios, porque asumo que habrá procesos licitatorios y no estarán reasignados a dedos algunos. Y aún las negociaciones de quienes quieran migrar de una modalidad a otra, tomará por lo menos, no menos de unos 8 meses del próximo año. Entonces, en cuestión de producción petrolera, no creo que debamos aspirar a mucho más de lo que está previsto en la proforma, ventajosamente 490,000 barriles diarios. Lo que sí puede y debería ya y debió ya haberse continuado es el proceso relacionado con la refinería de Esmeraldas, que en el gobierno del señor Moreno se suspendió una licitación mediante la cual se iba a instalar un tren de alta conversión en la refinería a riesgo del inversionista y con un contrato de servicios con Petroecuador, mediante el cual del residuo que produce la refinería de Esmeraldas, más o menos 40,000 barriles diarios, esos pueden ser convertidos en diésel. Entonces, si usted va a tener 40,000 barriles diarios de diésel de primera calidad y con eso deja de importar esos 40,000 barriles diarios, mire usted, dejo de importar 40,000, los produzco aquí y mejoro la calidad de los combustibles para consumo. Ese proyecto que no le cuesta $0.50 mientras tanto al Estado ecuatoriano ni a Petroecuador, debería ya estar celebrado. Y vamos por los 6 meses, más de 6 meses, y no se ha retomado ese proyecto. Ojalá en el próximo año, máximo a mediados del próximo año, ya ese proyecto y otros que debería hacerse de la misma que así manera, sea. Muchísimas gracias. Que salgan adelante. Muchísimas gracias, doctor Calero. Usted es muy claro. Esperamos que el gobierno revea ciertas cosas, más bien los enrumben, se cumplan ciertos temas. Esto que usted dice va a quedar en stand-by. El incremento de la producción de petróleo es cierto, pero el propio gobierno dice que debemos llegar a producir 1 millón de barriles diarios. La reforma presupuestaria está en 490,000. Está más apegada a la realidad actual y vamos a mirar con mucho interés lo que ocurre en el mundo, qué pasa con el precio del crudo y cómo nos proyectamos como Estado, en este caso, para la situación del país. Nuevamente, gracias al doctor Calero y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Nos vemos en una semana más aquí en Enfoques. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.